El trabajo de prevención social, elaboración del manual técnico en albañilería confinada para maestros de obra en el distrito de Orcotuna, elaborado por el Grupo de Prevención Social, Soluciones de Ingeniería de la Universidad Nacional Sur de Perú y la Facultad de Ingeniería Civil, tiene como meta cumplir con una o más de las 17 OEDs planteadas por el Organismo de las Naciones Unidas, quienes fomentan que para el año 2030 tendremos una mejor calidad de vida en todos los países del mundo. Nos hemos enfocado principalmente en la ODS número 4, quien garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y específicamente en la meta 4.3 y 4.4, quien asegura el acceso igualitario para todos de una información técnica, profesional y superior, y de esta manera aumentando considerablemente las oportunidades de empleo y el emprendimiento. Nuestro lugar a intervenir sería el distrito de Orcotuna, ya que contamos con la experiencia laboral en dicha localidad que nos brindará la información necesaria para nuestro proyecto. La población a intervenir serían los maestros de obra, ya que son principalmente ellos los que realizan las construcciones. Sin embargo, no nos hemos limitado solamente a este público, ya que cualquier persona que tenga nuestro manual tendrá al alcance la información necesaria para realizar una construcción de su vivienda o un trabajo. El tema de intervenir sería la albañilería confinada, siendo este el tipo de construcción civil más común en todo el Perú. Sin embargo, en el distrito de Orcotuna recién ha comenzado su auge. Gracias a los problemas detectados, tenemos los errores típicos de construcción civil encontrados en la localidad, y para esto hemos brindado como propuesta de solución nuestro manual, quien brindará, aparte de una concientización, los criterios necesarios de diseño, una propuesta de aprendizaje sobre el correcto proceso constructivo y brindará un modelo base para la construcción de una vivienda futura. Problema de intervención. El distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, se encuentra ubicado en la región Junín. Cuenta actualmente con una población mayoritariamente urbana, con un 87.78% con respecto al total. Esta información se obtuvo del censo 2017. Sin embargo, pese a que la mayoritaria población es netamente urbana, las viviendas siguen siendo de material rústico, las cuales son producto de la autoconstrucción en su gran mayoría, además de que presentan muchos errores en el proceso constructivo. Con respecto al sistema constructivo usado en el distrito de Orcotuna, en base a los estudios se obtuvo que el sistema por excelencia es el tapial, seguido por detrás por el adobe y finalmente la albañilería confinada, con solo un 4% del total de viviendas. A pesar de que solo se usa en un 4.76%, presenta graves errores durante el proceso constructivo. Esto principalmente a la falta de acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad por parte de los maestros de obra, ya que debido a muchos factores principalmente económicos se ven limitados en cuanto a su educación. A continuación pasaré a enumerar de manera breve algunos problemas que encontramos en el distrito de Orcotuna y que van a perjudicar a las edificaciones de albañilería confinada. En la primera imagen podemos observar el mal almacenaje de los materiales. En este caso, las bolsas de cemento no están cubiertas y están expuestas a la intemperie. Esto va a traer problemas a la larga, como por ejemplo el endurecimiento del cemento, problemas al preparar la mezcla. En la siguiente imagen podemos observar el mal apilado de ladrillos. Esto debido principalmente que al momento de descargar los ladrillos en el lugar de la construcción, estos se descargan en cualquier lugar y no se toman las medidas adecuadas. Esto traerá como consecuencia fracturas y grietas en los ladrillos, y al momento de realizar el picado de los muros va a disminuir la durabilidad y resistencia de los muros. En esta imagen podemos ver que se construye el muro portante utilizando unas unidades de albañilería tipo pandereta, los cuales no deben emplearse al momento de construir este tipo de muros, ya que no pueden soportar adecuadamente la carga vertical, generando grietas en los muros portantes, además de la disminución de durabilidad y resistencia de los muros portantes. En esta imagen se puede apreciar que se realizó las instalaciones sanitarias después de haber construido el muro portante. Esto generará un daño estructural y un debilitamiento de la estructura. En esta otra imagen se puede apreciar que en la losa aligerada al momento de realizar las instalaciones sanitarias se pusieron los tubos recubriendo las viguetas. Esto nos traerá como consecuencia un daño estructural en las viguetas. En esta imagen se puede apreciar que la conexión de las dentadas son muy pequeñas y que hay partículas en su superficie. Esto ocasionará que el concreto no pueda llenar todos los espacios entre los dientes, generando fracturas y grietas y la formación de cangrejeras. En esta imagen se puede apreciar que la conexión de la dentada es extendida, además de la utilización de diferentes tipos de unidades de albañilería.
Esto ocasionará que no haya una óptima unión entre la columna y el muro, ocasionando una falla debido al peso del concreto y la disminución de durabilidad y resistencia de la estructura. Por todos esos problemas encontrados, nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú de la Facultad de Ingeniería Civil hemos propuesto como solución la elaboración de un manual de albañilería confinada que estará especialmente dirigida a los maestros de obra del distrito de Orcotuna, con la finalidad de contribuir con la disminución de las malas prácticas durante el proceso constructivo de viviendas en albañilería confinada y así poder masificar este sistema constructivo, ya que posee muchos beneficios, además de promover una educación inclusiva y de calidad. Continuando con la presentación, presentaremos el primer contenido del manual, en el cual daremos la definición del sistema estructural adoptado, el cual es albañilería confinada, para lo cual contamos como referencia la norma técnica E070 de albañilería, la cual se encuentra en el Reglamento Nacional de Edificaciones, y a su vez en conjunto con todos los conocimientos que se han logrado mediante nuestro desarrollo profesional, lograr la elaboración del manual de albañilería confinada. ¿Para qué? Para poder cumplir con un objetivo de desarrollo sostenible, el cual es garantizar una educación de calidad, de fácil comprensión para los maestros de obra. Albañilería confinada en el país. Definamos. Es el método constructivo más adecuado para la realidad del país. ¿Por qué? En un tema económico, es bajo, es accesible para la familia peruana y el proceso constructivo no es tan complejo si se tiene la orientación adecuada. Por ende, para el desarrollo de viviendas sismorresistentes se hace necesario profundizar los conocimientos en este tipo de construcción. ¿Por qué? Las construcciones en el distrito son principalmente adobe y trapial, sistemas rústicos, los cuales en un determinado punto van a tener que cambiar a un sistema de albañilería confinada, pues el distrito tiene una característica de tipo urbano. Reglamento Nacional de Edificaciones. Es un sistema estructural reforzado con elementos de concreto armado en todo su perímetro, vaciado posteriormente a la construcción de albañilería, teniendo la cimentación como confinamiento horizontal para muros de primer nivel. ¿Esto qué indica? En primeros pisos la cimentación será el confinamiento horizontal. Asentaremos los ladrillos en la primera hilada, el conjunto de las hiladas nos darán nuestro muro de albañilería y finalmente confinaremos este muro con los elementos de concreto armado, que son básicamente elementos que cuentan con acero como refuerzo principal. Características de la albañilería confinada. Es un sistema estructural compuesto principalmente por muros de confinamiento. Como observamos en la imagen, tenemos nuestra losa que descansa sobre estos muros. Los elementos de confinamiento son elementos de concreto armado, es decir, llevan como refuerzo acero. Para elementos horizontales tenemos la viga solera en la parte superior y en elementos inferiores la viga solera en caso de segundos niveles a más, y para los primeros niveles el elemento de confinamiento horizontal es la cimentación y elementos de confinamiento vertical son las columnas. Para la construcción de estos muros se va a emplear las unidades de albañilería. Definamos esta parte. ¿Qué es una unidad de albañilería? Son ladrillos y bloques de arcilla cocida, también puede ser de concreto o de sílice calcáreo. En nuestro medio, la región Junín, distrito de Orcotuna, predomina el tipo de arcilla cocida, para lo cual tenemos para muros ladrillo tubular o pandereta, ladrillo King Kong artesanal, el más común, y ladrillo King Kong industrial o maquinado. ¿Qué es la unidad de albañilería? Es el material estructural componente del muro, ¿no? Entonces, cada muro tiene una unidad de albañilería específica. Por eso vamos a proceder a definir los muros de albañilería. Muros de albañilería. Definamos. ¿Qué es un muro portante? Es un muro diseñado para transmitir las cargas horizontales y verticales de un nivel a un nivel inferior o cimentación. Ejemplo, tengo el techo, mediante las viguetas transmitirán la carga hacia los muros y estos muros lo transmiten a un nivel inferior y en el último hacia la cimentación. Características importantes. Debe haber una continuidad vertical. En el primer nivel yo tengo un muro portante. Este debe repetirse en el nivel superior con las mismas dimensiones y ubicación. Además de contar con un confinamiento perimetral que ya lo habíamos mencionado en sus 4 lados. Un muro no portante. Es un muro básicamente es un muro que solamente va a transmitir las cargas de su propio peso y se utiliza para divisiones livianas
o también para parapetos en el caso de azoteas o cercos en el caso de los cercos perimetrales. Principal, estos muros deben aislarse de la estructura principal, no deben confinarse con los muros de confinamiento, los muros portantes. Estos muros deben aislarse mediante el uso de Tecnofor, que puede ser un espesor de 1 pulgada. Bueno, le voy a dar un pase a mi compañero en el cual va a profundizar más el tema de las unidades de albañilería. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de unidad de albañilería. Unidad de albañilería, o más comúnmente conocido como ladrillos. ¿Qué ladrillo debo usar en muros de albañilería confinada? Es la pregunta que siempre surge. Hay diferentes tipos de ladrillos, pero los 3 más usados en la zona son ladrillo tubular o pandereta, ladrillo King Kong artesanales y ladrillo King Kong industrial, o más conocido como ladrillo de 18 huecos. Ladrillo tubular o pandereta son ladrillos de poca resistencia. Se usan para tabiques y división de ambientes. Este ladrillo no se debe usar en la construcción de muros portantes. Advertencia con esa parte. Ladrillos King Kong artesanales. Son ladrillos de resistencia media. Se usan tanto para muros portantes como para tabiques. En caso de usar para muros portantes, será para una vivienda no mayor de 2 pisos. Y por último se tienen los ladrillos King Kong industriales, que son ladrillos de resistencia alta y muy durables. Se usan para muros portantes. Y también se puede usar en la construcción de cercos perimétricos. Aquí se puede observar la distribución de los ladrillos en una vivienda. Por ejemplo, el ladrillo King Kong de 18 huecos que se usa para la construcción de muros portantes. Y el ladrillo pandereta que se usa para la construcción de tabiquería o muros divisores. A su vez tenemos ladrillos que se usan en losas, o más conocidos como bloquetas, que son los ladrillos 12 huecos y los ladrillos 15 huecos. Los ladrillos 12 huecos se usan para losas con espesor de 17 centímetros y los ladrillos 15 huecos se usan para losas con espesor de 20 centímetros, que es lo más usado en la zona. Otra pregunta que surge es: ¿cómo puedo saber si mi ladrillo es bueno o no? Para eso existen las pruebas, tanto pruebas visuales como pruebas físicas. En las pruebas visuales tenemos que sea de color uniforme, que no presente deformaciones, que no tenga grietas y que sean regulares en su forma. En cuanto a las pruebas físicas tenemos que los ladrillos no se rayan fácilmente. Otra es que resisten la prueba de los 3 puntos, la cual se muestra en la imagen. Al golpearlos, los ladrillos deben producir un sonido metálico. Y por último tenemos que al sumergirlos en agua, estos van a salir sin deformaciones o sin desquebrajaduras. Esas serían las pruebas físicas. A continuación veremos las buenas prácticas para armar un muro, donde primero se tiene que humedecer la parte superior del sobrecimiento con una lechada de cemento. Luego colocar los ladrillos maestros uniéndolos mediante un cordel por sus bordes exteriores. Esto permitirá alinear y nivelar la hilera de ladrillos. También se puede nivelar con el nivel de mano. Es muy aconsejable. Los escatillones para controlar el espesor de las juntas horizontales son muy usados debido a que consideran la altura del entrepiso. El muro trabaja mejor cuando las juntas verticales se intercalan entre cada hilada, y esta separación tiene que estar de 1/3 a 1 de la longitud del ladrillo. En la colocación del mortero se coge la mezcla de la batea con el badilejo, se enrasa como muestra en la figura, y en el caso de hacer una hilada superior se rellenan las juntas verticales, y para no tener desperdicio de mortero se utiliza una tabla. En la colocación del ladrillo se coge el ladrillo humedecido previamente un día antes, se presiona y se comienza a mover hasta que esté alineada y nivelada respecto a la hilera. Para asentar mejor se da suavemente unos golpes con el mango del badilejo y con su canto. Para verificar si está bien el asentamiento, tenemos que ver en las juntas verticales y horizontales que estén entre 1 y 1.5 centímetros. También se verifica en cada hilera la verticalidad del muro con la plomada. No debes construir mayor a 1,30 m de altura en una jornada de trabajo. Si asientas una altura mayor, el muro se puede caer debido a que el mortero todavía está fresco. También tienes que recordar mantener la humedad de los muros regándolos 3 veces al día por 7 días. Si no haces esto, el ladrillo absorberá el agua del mortero.
Tenemos dos tipos de confinamiento de muros, la dentada y de arrastre. La dentada es donde cada hilada de ladrillo no está nivelada respecto a la vertical, sino tiene un desplazamiento de 5 centímetros como máximo. Si se utiliza más, habrá resquebrajaduras o fisuras, y también no habrá un buen colocado del concreto de la columna. También esta parte del dentado tienes que limpiarlo bien, si no habrá cangrejeras al momento de hacer colocado del concreto. Además, el armado del ladrillo tiene que estar a 2.5 centímetros del armado de la columna, y cuando se utiliza una conexión a ras, se deberá adicionar mechas de alambre de 6 milímetros cada 2 hiladas, ancladas a 40 centímetros del muro, como muestra en la siguiente imagen.